Me encanta, gracias Tommy. Ahora vamos a seguir, al final del programa seguro llegamos a leer algunos mensajes más, pero quiero saludar a nuestro próximo y último entrevistado en este último bloque de Rivadavia Agro de este sábado, David Miazo, que es economista y siempre nos ayuda a entender cosas. Pobre David, dirá, ¿con qué quieren salir estos hoy? Hola David, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes y feliz cumple para vos, que ya se extiende varios días el festejo por lo que veo. Sí, esto es, cumplí el jueves, pero se festeja hasta el domingo, no importa qué día cumpla, siempre se Como festeja los hasta gitanos, muy bien. Correcto, gracias David, gracias por el saludo. A ver, ¿qué quiero que nos ayudes a entender esta vez? Hay varias cosas circulando. Por un lado, este fantasma del atraso cambiario, que es casi un concepto, pues ya no es una palabra, pero es un concepto que se está usando mucho, que se volvió a escuchar mucho. Sabemos que el gobierno está devaluando a un ritmo que va muy por detrás de la inflación, está devaluando al 2% mensual, la inflación va creciendo, ahora empezó a bajar un poco, pero seguimos en el 8,8%, y entonces se empieza a hablar de atraso cambiario. Siempre para el agro es mala palabra o mal concepto, atraso cambiario. ¿Existe tal cosa hoy? Sí, hoy hay atraso cambiario por más de lo que diga Milei sobre el tipo de cambio de equilibrio o no, Sí. Por más de que podamos discutir, y es una realidad, que las devaluaciones tampoco solucionan nada, en el sentido de que no es que se está pidiendo nuevamente devaluar, porque es lo único que ha hecho Argentina durante los últimos no sé cuántas décadas. Entonces, más allá de esas discusiones, el atraso cambiario es una realidad. Okay. Se ha atrasado respecto a la inflación. Hoy tenemos un tipo de cambio, si lo ajustamos por inflación, más bajo que el que teníamos en julio del año pasado, antes de la devaluación de Massa. Tenemos un tipo de cambio más bajo, no sé ya si se acuerdan, pero los 18 pesos de Macri de enero de 2018, bueno, hoy el tipo de cambio ya es más bajo que ese momento. Okay. Y más allá de esta, bueno, yo te digo, está atrasado porque hacemos estas comparaciones históricas. Bien. Otra comparación que podríamos hacer, y es la más palpable para todos. Cuando Argentina te parece cara y Chile, Brasil, Miami te parecen baratos, es que el tipo de cambio está atrasado. Okay. Y esto se empieza a ver. Lo vimos en Semana Santa con el flujo de argentinos, no sé cuántas horas para cruzar a Chile, los uruguayos que ya no vienen, que ya no cruzan la frontera, los paraguayos que ya no cruzan la frontera. Está bien, ahí habría brecha cambiaria, había varias otras discusiones. Pero se está empezando a ver en el gasto de tarjetas, en la salida de turistas argentinos al exterior. Ese también es otro síntoma del problema. Okay. Y otro síntoma del problema es un estudio que hicimos ya hace 2 meses, o sea, hace 2 meses de inflación, que hice de la consultora para Coninagro, donde comparamos 15 productos alimenticios en supermercados de Argentina, Brasil y Uruguay. Uruguay sí es caro, pero Argentina, Brasil ya hace 2 meses, de los 15 productos, 9, incluyendo las 3 carnes, ya eran más baratos en Brasil que en Argentina, tomando el dólar importador, es decir, o dólar oficial, más impuesto país, que no es el dólar exportador, es un 10-15% más caro. Entonces, digo, son síntomas. Si uno lo mira históricamente, está atrasado. Si uno lo mira, tema turismo, Argentina quedó cara respecto a los otros países. Si uno mira alimentos, que es el sector más competitivo de la economía argentina, estamos más caros que Brasil. Todos para mí son síntomas de que el tipo de cambio se ha quedado, o que tenemos un dólar bajo. Porque el atraso es relativo a que, bueno, hoy tenemos un dólar bajo que hace que Argentina se haya encarecido muy rápidamente en dólares. Y discúlpame que me extienda demasiado. David. Eso, para las actividades exportadoras, es malo. Ahí va. Porque para todas las actividades exportadoras, que también tienen costos en pesos, significa que el componente en pesos de su estructura de costos es alto. El campo, ¿en qué lo ve de manera más directa? En el flete. El flete es el gran indicador siempre de atraso cambiario. Cuando un flete de Río Cuarto te lleva entre el 25 y el 30% del maíz que tenés que mandar a Rosario, el tipo de cambio está atrasado porque te está llevando casi 1/3 de la producción que tenés que mover. Un montón. Siempre es un indicador. Y lo último que te iba a mencionar es que por ahí se dice, bueno, el campo es el que quiere el tipo de cambio alto. Sí. Y eso no es así. El campo es de todas las actividades productivas de Argentina, y ahora podemos discutir petróleo y minería si van en el mismo grupo,
que puede operar con el tipo de cambio más bajo. Es decir, de todos los sectores económicos de Argentina, el campo necesita el tipo de cambio más bajo. O es el que menos tipo de cambio necesita. ¿Por qué? Porque es la actividad más competitiva que tiene la Argentina. Entonces, la que menos protección cambiaria de alguna manera necesita. ¿Qué pasa? Tenemos tipo de cambio bajo, pero tenemos retención al mismo tiempo. Claro, que te lo que hace que el descuentan. tipo de cambio efectivo sea todavía más bajo. Claro. David, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. Todo Tomás, ¿cómo estás? muy bien. Esto que decías se traduce medio a simples palabras con inflación en dólares, que es algo que están sufriendo muchas industrias y que estamos sufriendo muchos con esto que decías también, no sé, desde el turismo, pero también del argentino que tiene inflación acá. ¿Cómo ves ese fenómeno y cómo crees que puede jugar el gobierno o prever el gobierno que eso siga pasando? Porque decimos el dólar planchado más una inflación que, ok, se la doy a Caputo que la inflación se está desacelerando, pero sigue habiendo inflación, genera cada vez más inflación en dólares. ¿Hasta cuándo tiene o crees que tiene cintura el gobierno para poder lidiar con esto sin tener problemas más grandes? Bien, primero tal cual. Atraso cambiario es igual a inflación en dólares. Es un poco las dos caras de exactamente la misma moneda. Y como bien decís, la perspectiva hoy, si le creemos lo que dice el gobierno, que se va a mantener firme en el crawling peg y todo, va a seguir habiendo inflación en dólares, es decir, nos vamos a seguir encareciendo cada vez más caro en dólares. Uh-huh. Y eso creo que el gobierno tiene dos cosas en la cabeza. Por un lado, que bueno, parte de eso se va a amortiguar con una mayor apertura apertura importadora, apertura comercial. Okay. En este sentido de, normalizamos todo el comercio exterior, bajamos aranceles, creo que en el tema fertilizantes nosotros en el agro donde lo vemos más directo, Sí. pero debería empezar a verse en la electrónica, ya se empezó a ver en la ropa. Bueno, abrimos más las importaciones, regularizamos el flujo de pagos, que era un gran tema. Después va a estar el impuesto país, que va a salir recién cuando se salga del cepo. Sí. Bueno, todas esas medidas van en alguna medida a tratar de abaratar parte de toda la estructura de costos de la economía que tiene que ver con lo importado. Uh-huh. Bueno, entonces, una parte de esa inflación en dólares se estaría amortiguando por menor costo de todo lo importado, que no es menor en ninguna industria por todos los insumos. Y en segundo lugar, creo que la apuesta del gobierno es decir, bueno, en realidad una Argentina con dólar bajo, cara en dólares, va a empezar a generar un déficit de cuenta comercial. O sea, vamos a empezar a ver más importaciones que exportaciones. Claro. Más importaciones de bienes o más importaciones de servicios, como es que salga un argentino de turismo al exterior, Uh-huh. lo cual está perfecto que suceda, ¿no? Pero digo, es simplemente un síntoma del nivel de tipo de cambio. Bien. Pero a lo que iba es, eso, un dólar bajo siempre en Argentina ha generado un déficit externo. Este año ese déficit externo probablemente esté muy amortiguado por la recesión. Sí. Bueno, como tenemos recesión, no se venden autos, por darte un ejemplo, o no se vende maquinaria agrícola, entonces eso genera menor importación de autopartes y de autos importados, etcétera. Entonces, la recesión durante este año va a amortiguar ese efecto. Bien. Y el año que viene, si seguimos en esta tendencia, vamos a ir a déficit. ¿Cómo vamos a cubrir ese déficit? La apuesta del gobierno, creo que es lo que tiene en la cabeza, con el superávit energético. Como ahora vamos a tener superávit energético, vamos a poder sostener una Argentina más cara en dólares, porque vamos a tener un flujo de dólares que antes no solamente que no teníamos, sino que era negativo, porque había déficit. Creo que por ahí está pasando el plan económico del gobierno. Vamos a una Argentina cara en dólares, que este año la vamos a sostener con recesión, y a partir de 2025 la vamos a sostener con los dólares del petróleo y del gas, y en menor medida de la minería. Bien. David, no quiero cerrar sin preguntarte en qué posición queda el productor agropecuario teniendo en cuenta varias cosas. Este contexto, el atraso cambiario, que vos lo planteás, más allá de que, como vos decías, pueda seguir produciendo y pueda seguir siendo medianamente competitivo en relación sobre todo con otros sectores o con otras actividades productivas. Muchos productores se están preguntando en qué papel quedo, teniendo en cuenta que los precios sí están repuntando un poco, el precio del trigo, el precio de la soja, pero que tampoco es para tirar manteca al techo, y que el gobierno
Digo, cuando se le pide reglas claras, me parece que en esto ha cumplido. No sé si son las reglas que el campo quería escuchar, definitivamente no, pero ha dado reglas claras en las últimas semanas diciendo no vamos a bajar las retenciones, no vamos a eliminar por ahora el impuesto país y un poco les dice salgan a sembrar así como están porque las cosas no las vamos a cambiar. ¿En qué posición queda el productor agropecuario teniendo en cuenta todo esto? En el corto plazo, por decirte, este año se va a poder seguir produciendo, o sea, el productor va a poder seguir teniendo cierto nivel de rentabilidad porque, lo que has mencionado vos, cierta mejora de los precios, cierta rebaja de los insumos, lo cual es positivo, y una gran mejora en todo lo que es el costo financiero por la baja de tasas. Entonces, este combo le genera, y después si vamos, por ejemplo, a la ganadería, toda la apertura de exportaciones, claro, genera que durante este año se pueda seguir laburando. Ahora, si esta tendencia se mantiene, el 2025 va a ser muy dificultoso para la rentabilidad agropecuaria. Uh-huh. Porque ya el nivel de atraso cambiario, que si se sigue profundizando, en realidad vamos a necesitar que los precios vuelen porque pase algo en el mundo para poder sostenerlo de ese lado. La única manera que se va a poder sostener en el tiempo la rentabilidad agropecuaria es que comiencen en algún momento a bajar los derechos de exportación. Claro. Pero si seguimos atrasando y los derechos de exportación no se tocan, el 2025 va a ser muy complejo para las actividades agropecuarias. Así que eso, corto plazo, yo creo que se sobrevive. Creo que en el caso de la carne es donde se está viendo un poquito más directo las dificultades del consumo interno, el dólar atrasado, negocios con Israel que están en duda si se van a poder hacer, la carne kosher porque los costos no cierran por ningún lado, sí. Se están sacando días de faena en los frigoríficos, creo que se está viendo un poquito más directo. La agricultura con algún repunte de precios y la baja de insumos todavía no se ve, pero me parece que si la tendencia es la que estamos viendo, 2025 va a ser muy dificultoso. Gracias, David, como siempre, clarísimo. Nos ayudas a comprender lo que pasa con los números y con la economía. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, igualmente. Ahí estaba David Miazo, economista, nos dejaba algunas definiciones. Digo, si seguimos así, atraso cambiario, dependiendo solo de los precios, con impuesto país, con retenciones, con insumos caros, con el dólar yendo mucho más atrás de la inflación, el 2025, me quedo con esta frase, va a ser muy complejo para el agro. Va a ser complejo. Sobre todo pensando me quedaba analizando un poquito lo que decía antes cuando le preguntábamos sobre la inflación en dólares. Sí. Hay un plan del gobierno para contrarrestar eso, pero siempre desde la macro. Y nos queda siempre la duda de, bueno, y en el medio el consumo interno, digo, sí, el poder adquisitivo, ¿cuánto más se va a tener que seguir resignando esa parte en pos de acomodar la macro que sabemos en las escuelas económicas, ni hablar en la de Milei, es la que reordena después todo el resto, pero en el medio de un proceso que ya lo vemos duro y con este tipo de pronósticos estamos diciendo, bueno, ese ajuste, esa crisis, esa recesión, en estos términos, por lo menos para el campo, pero también para buena parte del resto de la sociedad, va a seguir siendo dura al menos hasta el año que viene. Total, bueno, sí, me llevo eso de la charla con David Miazo, economista.